cuando tú dices que la Biblia es un instrumento del capitalismo, ¿no? Pero si la Biblia fue escrita, por ejemplo, los primeros 5 libros por Moisés, ¿no? Y Moisés, su pueblo, en Egipto. El pueblo que empieza a escribir la Biblia era un pueblo que había sido esclavizado más de 400 años. Se liberó, ¿no? Después de las 10 plagas y llegó al monte Sinaí. Al poco tiempo, nomás, días o meses, nada más. Y ahí se empezó a escribir la Biblia. Por un pueblo que no tenía nación, no tenía rey, solo tenía un caudillo que Dios mismo había escogido, ¿no? A Moisés. Entonces, ¿por qué dices que el capitalismo es el que ha originado la Biblia? Yo no he dicho eso. Ah, entonces, ¿cómo es? Claro, me has escuchado mal en las redes. Mira, mira, compañero. La primera sociedad que duró 100.000 años, el hombre tenía el libre albedrío de pensar y hablar lo que le da la gana. Pero no de imponer lo que le da la gana. ¿Cuándo surge eso? En la segunda sociedad, en la sociedad esclavista. Y es el esclavista el que impone esa concepción idealista, divina y metafísica. ¿Por qué le impone? Porque tenía que mantener ese orden de la esclavitud contra los esclavos. Por eso, sí puede, compañero, pero déjame, compañero, pues termina con el amigo. Entonces, ¿qué hace el esclavo? Lo impone porque no podía demostrar. Le decía al esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo le decía no. Por decirle no, lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Sí. Pero en este caso, los israelitas eran esclavos y recién habían sido liberados de Egipto. A los pocos días o meses nomás se empezó a escribir la Biblia. Sí, Como pero Moisés, yo le estoy hablando... Era una sociedad que había sido recién esclavos y estaban ya... Sí, pero yo le estoy hablando del inicio. La Biblia se escribe a mediados de la sociedad esclavista. Ya se había fracturado la sociedad en dos clases, ya. Entonces... Ahora, por ejemplo, otra pregunta. Por ejemplo, la Biblia cuando empieza dice, en el principio de Dios creó los cielos y la tierra. Muy aparte que tú o las personas crean, ¿no?, de que existe Dios, pero la Biblia está diciendo ahí que la tierra y el cielo tiene principio. Y tú sabes que Einstein y otros pensadores, ¿no?, de hace 150, 200 años atrás, pensaban que el universo siempre había existido, ¿no? Ellos pensaban, la existencia del universo siempre ha existido. Sin embargo, la Biblia, cuando empieza en el primer versículo, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy aparte que creas en Dios o no, ahí dice, la tierra y los cielos tienen principio. Y eso lo sabemos, bien, porque los planetas tienen diferentes edades. Bien, tengo una pregunta para que prosigas. No, pero ¿cómo supo Moisés esa verdad? Que ahora sí, pues por eso te digo. Yo también puedo tener mi verdad. No, y todo el mundo... Esa verdad está confirmada por la ciencia. Por eso, ahora lo vas a confirmar tú. ¿Ya, amigo? Si tú me dices que esa verdad está conformada por la ciencia... No, la ciencia lo dice que esa afirmación es cierta. Por eso, ¿sabe lo que es ciencia, no? ¿Qué es ciencia? Partamos de ahí, partamos. ¿Qué ciencia? Mira, la ciencia es el conocimiento. La astronomía sabemos, ¿no? La ciencia es el conocimiento del hombre. Y está demostrado científicamente que la materia es mucho más que la ciencia. Comprobado por la ciencia que hasta hoy en día la materia es infinita. Por lo tanto, si es infinita, ¿podrá tener principio? Pero el universo tiene principio. A ver, dame un autor. Un autor. Los planetas tienen sus Dame un autor. Las estrellas tienen... Pero dame un autor. Han tomado foto de la... Yo también puedo tomar fotos, amigo. No, pero yo te pregunto, dame un autor. Ese, ¿cómo se llama? Ese telescopio Hubble, mira, ha tomado fotos desde cuando se están formando las estrellas. ¿Quién lo tomó? ¿Ah? Mira, amigo, ¿sabes qué? Mira, pero mira, la Biblia dice, mira, a mediados de la sociedad esclavista se escribió la Biblia. Si era a mediados de la sociedad esclavista, ha tenido que escribirlo bien el esclavo o bien el esclavista, uno de los dos. El esclavo liberado.
El esclavo liberado. Y claro, Mira, pero eso fue los israelitas. Mira. Los israelitas Mira. eran esclavos más de 400 años en Egipto. Hoy Mira, es mira. Israel, amigo. Mira, hay pobres que defienden al rico y luchan a favor del rico, ¿o no? ¿Dónde están los policías? Eso era pues en toda sociedad. Ahora bien, yo pregunto, la Biblia dice que Dios, la Biblia, que Dios creó al hombre y al universo. Y yo pregunto, ¿y quién lo creó Dios? Si Dios creó al hombre y al universo, ¿quién lo creó a Dios? El hombre. Por ejemplo, nosotros. Ya dijiste ya. No, espera, Ya me no, respondiste. te voy a poner Voy a ejemplo. proseguir. No, te voy a poner un ejemplo. Hasta ahora no se sabe realmente lo que es la luz. Pero nosotros pasamos nuestra vida por la luz. Aunque no sabemos lo que realmente es. Bien, te hago una pregunta de física. Aunque no, mira, Bien. escúchame, Pedro. ¿Que no ves el sol? Aunque no podamos comprender nosotros cómo se origina Dios, No sé eso no qué quiere decir que no exista. Bien. Así como la luz o como el tiempo. Escúchame, pues, El tiempo, mira. ¿cuándo empezó a existir el tiempo? Digo, escucha pues, mira, te voy a responder, pero escúchame, Sabemos. pero escúchame. Mira, Se responde con la Biblia. dime, ¿qué es la física y qué es la metafísica? Pero entonces, ¿cómo planteas eso si no sabes, hijo? Mira, Pero tengo que razonar, pues. ¿y para qué están los hombres que se han desvelado y han aportado a la física, a la química? Tan por gusto. Hay que hacerte caso a ti entonces. Entonces mírame, pues, hijo, mírate que yo, mira, si yo te transmito algo, no es porque yo quiero, sino yo te doy autores. Y si tú no estás de acuerdo, me dices, Señor, ese no es el autor, es este. Entonces, hablar de la concepción divina, hablar del creacionismo, hablar de la... no es cualquier cosa, son grandes filósofos. Por ejemplo, el primer filósofo del idealismo, Pitágoras. Y todos sabemos que Pitágoras fue un hombre de las ciencias formales, un matemático. Pero Pitágoras también fue filósofo. Y como filósofo, ¿qué fue? ¿Idealista o materialista? Idealista. Por eso Pitágoras, en su cuaderno pitagórico filosófico, dice que son las matemáticas las que purifican el alma del hombre. ¿Qué dicen los materialistas? Lo contrario, que es el hombre, a través del conocimiento, el que purifica las matemáticas. ¿Cuál se ajusta a la realidad? O el gran filósofo alemán Hegel. Hegel dice que no es el ser el que determina al no ser, sino es el no ser el que determina al ser. ¿Cómo me demuestras eso? Cuando Marx, con la cuarta fase de la dialéctica, lo pone de cabeza a Hegel, lo estudia Hegel, es discípulo de Hegel y lo pone de cabeza. Y Marx dice que es el ser el que determina al no ser. Por eso hace poco hice una pregunta yo. Dije, si la Biblia dice que Dios ha creado al hombre y al universo, ¿quién lo creó Dios? Ahí está, mira, Dos, es un secreto. ¿es Dios el que habla del hombre o es el hombre el que habla de Dios? Y acá viene lo que es ser y no ser. Entonces es el ser el que habla del no ser, pero no es el no ser el que habla de ser. Y tercero, ¿es Dios el creador del hombre o es el hombre el creador de Dios? El hombre. Es el hombre el creador de Dios. Y por último, ¿el hombre nace creyente o lo hacen creyente? Lo hacen creyente. ¿Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad? La verdad se demuestra, la mentira se impone. ¿Qué fue las guerras santas? ¿Qué fue la guerra fundamentalistas? ¿Qué fueron las guerras de los cruzados? ¿Qué fue la Santa Inquisición? ¿Qué fue Sodoma y Gomorra? Que la sangre llegaba hasta las rodillas. Entonces yo pregunto, ¿por quién se derramó más sangre? ¿Por el comunismo o por la Biblia? Demostrado, pues, hijo. Entonces, amigo, por eso, hablar de la concepción divina no es cualquier cosa. Detrás de la concepción divina están los grandes filósofos del idealismo. Como ya lo dije, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Platón, las escuelas platónicas, neoplatónicas, Aristóteles. Es decir, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acá viene gente preparada. Preparada, amigos. Y que si yo no estoy preparado, ¿cómo lo voy a refutar? Tengo que escucharlo. Pero no puedo imponer mi ignorancia, pues, compañero. Y acá hay gente más preparada que yo. Me está tomando el termómetro. Hablo mal y me corrige. Y hay que acceder, pues, compañero. Sí. Ya, por ejemplo, ahora, de que tú hablas, ¿no? De la concepción divina.
te voy a narrar lo que dice en el libro de Hechos. Dice que el apóstol Pablo estaba en Atenas, en el Areópago. Usted debe saber tú, ¿no? El Areópago de Atenas. Dice que él se dio una vuelta por el Areópago y después a la gente, así como está reunida hoy día, como habían pensadores así como tú, ¿no? Y le dice, estoy mirando y he visto un altar que dice a un Dios desconocido. Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen, hoy les he venido a hablar. ¿Ya? Y le da un razonamiento acerca de Dios. Dice, toda casa es construida por alguien, mas todas las cosas las ha construido Dios. Y ese es un razonamiento válido, lógico. ¿Por qué? Porque hasta una piedra que encontramos nosotros, una forma de lanza o de puntita, romano, no vino de la tiene un Media. diseño. ¿Ya? Y cuando hay un diseño, hay una mente que está detrás de ello. La Tierra, el universo, ¿no? Que son muy complejos, tienen un diseño. Y detrás de eso hay una mente. ¿Ves? Y el apóstol Pablo de eso les habló, ¿no? Les puso ese ejemplo. Toda casa es construida por alguien, más todas las cosas. Sí, pero por eso yo te pregunté, ¿es el hombre, es el ser el que habla del no ser? ¿O es el no ser Mira, el que habla del ser? La propia Biblia dice... Pero te estoy preguntando, pero te estoy preguntando. La propia Biblia dice... Escúchame, te voy a responder. La propia Biblia dice que es el hombre que habla de Dios. Mira. Ahora escúchame. Ahora, ¿qué Dios es? Pero el hombre habla de Dios no por su propia boca. ¿Por qué? Porque lo que está en la Biblia dice que la gente acepta, acepta la Biblia no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahora se tiene que demostrar si lo que dicen ellos es verdad o no. Por ejemplo, el libro de Job dice, en un texto, ¿no? Que la tierra está colgada sobre nada. Eso lo escribió Moisés. Bien. Ahora, Te pregunto, pues, en Isaías dice, la tierra, hay uno que mora por el círculo de la tierra. Por eso pues, te Quiere pregunto decir para que prosigas. ellos ya sabían que la tierra era redonda. ¿Cómo lo pudieron saber? Bien. Ahora Pero demuéstrame. matado en la Inquisición. Ahora esa demuéstrame. madre. A ver, repito, pero déjame tú. ¿Ya? Compañero, te voy a preguntar, pues, sí. Tengo que ser inspiración Esos son los divina. religiosos, no quieren escuchar. No quieren Escúchame, escuchar. te voy a preguntar. Ya, a ver. Demuéstrame que la tierra es redonda. Demuéstrame. Si tú vas en el espacio, Amigo, demuéstrame científicamente que la tierra es redonda. y las fotos y los videos, Es que no fue. Demuéstrame. Amigo. La materia, la naturaleza, se basa en leyes de la física. La ley del cambio y el movimiento. La ley de la acción recíproca. La tercera ley de la naturaleza, la interacción de cuerpos opuestos. Y la cuarta ley, que son las leyes de las transformaciones. Cuando tú me hablas de redondo, estás empleando una ley que deja de estas de lado. ¿Cuál es esa ley que dice que existe lo redondo? Porque ninguna de estas leyes dice que existe el fiquismo. No existe el fiquismo acá. Solamente en lo redondo puede existir el fiquismo. Pero yo te pregunto, ¿cuál es esa ley de la física? Venga, venga. Lo escucho, sí, amigo. Lo que dice el varoncito tiene mucho de razón. Te voy a explicar. ¿Qué dice usted? Te voy a ¿Qué dice explicar. usted, Yo te voy a explicar. ¿Qué dice usted? A lo largo de todo el siglo de la humanidad, desde el principio, desde que usted tiene uso de razón, de que el hombre está buscando algo, que supuestamente está buscando algo que... ¿Por qué se creó todo? ¿Qué es la célula? Escúchame, puedes escuchar. Por eso le estoy preguntando. Hábleme de principio. De principio. ¿Cómo sabe el hombre, cómo sabe la Biblia que está escrito ahí? He escuchado eso y lo he leído acerca de la redondez de la Tierra. He escuchado eso. Ptolomeo después descubrió todo eso, que había el centro de la gravitación, que había estado ahí. Que se ve más allá. No, escucha. Entonces, ¿cómo es que tú me puedes así decir, no? ¿Por qué la Biblia habla de esa redondez de la Tierra? Escúchame pues. Pero me está repitiendo lo mismo, pero ya hace rato escúchame, redondez. por eso, escúchalo. ¿Cómo lo escuché? Me está repitiendo lo mismo. Mire, escúchalo, mire. ¿Quién es religioso? Yo o usted. Escúchame primero. ¿Cómo es que la Biblia habla? Hace mucho tiempo, algo que después el hombre descubrió.
¿Cómo es que la Biblia habla acerca de las previsiones de los aviones, de los carros de fuego, sin que el hombre haya descubierto? Ojo, está escrito toda la Biblia. ¿Cómo es que la Biblia habla acerca de que hay más, no solamente el planeta Tierra, sino las estrellas, el universo? Le hago una pregunta para que prosiga. Ahora, te voy a delante de todos. No, un ratito. Yo acabo, después el señor habla porque él es el... Te voy a hacer una pregunta nada más, No, vas a seguir ya, hablando. ya. Yo hablo después, es que la palabra lo tengo yo, ¿sí o no? Estamos dialogando. Algo así rapidísimamente. Yo era una persona... Mi amigo, persona Sintetiza al toque, ya sé puntual. Era una persona. Es que este es un diálogo. Amigo, estamos hablando de filosofía. Muéstrame todo eso. Mira, yo lo llamo un debate, según los filósofos, afirmación y negación. Los grandes filósofos dicen que para que haya un debate que no es pelear ni ganar, ojo, no es pelear ni ganar, es demostrar lo poco que has leído. Bien, entonces los grandes filósofos dicen que para que haya un debate en filosofía tiene que ser solamente entre afirmación y negación. Y en ese debate, el que va a polemizar tiene que saber de ambos, de afirmación y negación. Lo mismo el otro, porque si no el otro puede entorpecer o puede engañar. Entonces, usted no me va a engañar a mí, ni yo lo voy a engañar a usted. ¿Estamos? Bien, entonces yo parto de la concepción materialista. ¿Usted de dónde parte? Usted me pone las reglas. Amigo, estoy hablando de filósofo, estoy hablando de filósofo. Usted me dice, escuche pues, usted me dice, este es el filósofo. Escuche pues, señor, mire, ve, estamos centrando el tema para educarnos. Entonces, los grandes filósofos dicen que en el mundo solamente hay dos corrientes. Usted me dice que no, y usted me dice, ¿quién es ese filósofo? Que hay una tercera corriente, que no es idealista ni materialista, que no es física ni metafísica. Y entramos al debate. Adelante. Tú me pones las reglas. Bien, amigo, bien. Es que me lo tiene, caca. Sí, amigo, lo escucho. Lo escucho, amigo. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Bien. ¿Cuál es el propósito tuyo en esta tierra? Te contesto. Por ejemplo. El propósito del hombre no lo voy a plantear yo, sino lo que la humanidad lo está desarrollando y está aportando. El propósito del hombre es seguir descubriendo. Y el hombre, conforme va descubriendo, va avanzando. Y el hombre ha dicho de que la materia, hasta hoy en día, es mucho más infinita que el conocimiento, que la ciencia. Entonces el hombre, conforme va avanzando, va aportando. Y eso es lo que yo estoy explicando acá. Entonces, en base a ello, el hombre determina qué es lo que hace bien, o sea, qué es para el hombre hacer bien y qué es para el hombre hacer lo malo. Bien. Entonces, ahí tenemos que poner en una balanza qué es el bien y qué es el mal. Entonces, el significado de bien o de mal va a determinar lo que va descubriendo el hombre. Así es. Así es. Claro. Mira. Claro, Mira, de repente se equivoca, por eso existe una prueba también de ensayo y error. Bien. Y para eso estamos acá. Pero yo no estoy para imponer. Yo estoy para explicar lo que he aprendido en mi carrera política, nada más. Y hace poco dije, si acá hay compañeros que están más documentados que yo, caramba, yo paso a preguntarte, compañero, o te vas a molestar. Yo no me molesto. Entonces yo vengo a darte lo poco que he leído. Pero yo no te voy a decir hasta dónde he leído, ni tampoco te voy a decir quién soy yo. Eso sale en el debate, me dejo entender. Entonces, el conocimiento del hombre hasta hoy en día es limitado. ¿Por qué? Porque el universo es infinito. Y conforme el hombre va avanzando, va descubriendo y va aportando a través de los cauchos universitarios para las nuevas generaciones. Eso es, pues, compañero. Y ahí, en filosofía, surgen dos ramas. Una que es de los hombres que piensan desde un punto de vista idealista y otro de los hombres que piensan desde un punto de vista materialista. Metafísica y física. ¿Y tú crees que el idealismo, te pregunto, ¿tú crees que el idealismo ha aportado al mundo para que pueda evolucionar su sociedad hasta, digamos ahora, viviendo en nuestros tiempos? Bien.
Si el idealismo... Porque yo creo que el idealismo sirve, le ha servido al mundo. El idealismo le ha servido al mundo para que las sociedades puedan evolucionar. O sea, decir que el idealismo no sirve, Bien. o decir que la iglesia o que Dios no sirve, Bien, compañero. yo creo que está totalmente descabellado. Bien, te respondo. Ha aportado. Te Y respondo. sigue aportando. El idealismo sirve. El capitalismo sirve. Sirve. ¿Pero a quién sirve? A una clase dominante, no a las grandes mayorías. Igual, el comunismo sirve, el materialismo sirve. ¿Para quién? Para una clase dominada, pero no para el dominante. Es que ¿Me dejo entender? yo creo que tiene que existir clase dominante y clase dominada. Bien. Ambos tienen que existir. Bien, Lamentablemente, bien. señor. ¿Y tú dónde te ubicas? ¿Dónde está él? Yo en la clase dominada. Bien, pero ¿estás de acuerdo con el dominante? No. Totalmente. Yo soy consciente, como muchos de los presentes, que la clase dominante existe. Existe la clase dominante. Pero yo lucho por tener una mejor calidad de vida y aportar con lo poco que puedo Bien. a mi sociedad. Bien. Tú me dices O sea, que yo tú colo- buscas una mejor vida, ¿verdad? una mejor calidad Claro. de vida. Yo te Como pregunto, ¿cómo puedes buscar una mejor calidad de vida si el ordenamiento económico, jurídico y tributario es impuesta por una clase capitalista? Yo creo que es impuesta por el Estado. Por eso pues, ¿el Estado qué es? El Estado se deja manipular por el mira, capitalismo. bien, Es que el Estado bien, se deja bien, manipular. bien, por el bien. capitalismo. Ahora yo te pregunto. El problema es del Estado. Bien, por eso. Si tú me dices que el Estado se deja manipular por el capitalismo, entonces yo te pregunto, ¿qué es Estado y cómo surge el Estado en el Perú? ¿Cómo surge el Estado en el Perú? A ver. Claro, el Estado en el Perú surge a partir de la República, ¿no? A partir de sus inicios de la República, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo voy es el capitalismo o las grandes empresas tienen el dinero y te pueden decir, oye, te voy a dar tanto, pero déjame trabajar o sácame esta ley. Pero depende mucho del Sí, Estado. pero yo te he porque, preguntado, ¿cómo surge el Estado? no, exactamente Bien, no te puedo dar una mira, respuesta. bien. No, El claro. Estado en el Perú surge como una clase dominante. Nunca en el mundo hubo Estado, nunca. ¿Por qué? Porque el hombre nunca explotaba al hombre, sino a la naturaleza. El Estado surge como una clase dominante. Primero el Estado esclavista, para dominar a los esclavos. Luego el Estado feudal, el feudalismo para dominar al siervo. Y ahora el capitalismo, para dominar a los pobres. Entonces, el Estado, en el Perú, ¿cómo surge? Con el virreinato. Comienzan a instaurarse la estructura del Estado, las alcaldías. Y luego San Martín lo consolida. ¿Quién es San Martín? Un masón, pues. Y todavía quiso instaurar la monarquía absoluta. Y San Martín, ¿qué hace? Emancipa a una clase dominante. ¿A quién? A los criollos. Claro, pero no al pueblo. Entonces, Todavía existía. claro. lo desarrolla a ellos y ellos son los que ahora controlan el Estado. Los grupos de poder, el grupo Romero, Graña Montero, Buenaventura, Vice, etc. Y ellos han puesto este Estado al servicio del capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos se basan en la propiedad privada. Y la Carta Magna no ha cambiado hasta ahora. 201 años y no ha cambiado. Sigue con la propiedad privada. Lo que ha sufrido la Carta Magna son reformas, pero al servicio de los grupos de poder y al servicio de las transnacionales del capitalismo. Pero podría haber reformas en servicio del pueblo. Ahora yo te pregunto, han pasado 200 años, dame una reforma al servicio del pueblo. Claro, yo sé que no se ha hecho ninguna. No se puede, compañero. Así es. Y se quiere, compañero. A ver. A ver, compañero. A ver, amigo. A ver, compañero. Entonces, por eso, Crea su opresor. por eso, a ver, compañero, por eso el Estado ahora, ¿cuál es la estructura del Estado? Los poderes, las carteras ministeriales, las instituciones públicas, gobiernos regionales y municipales. Todo eso gira en base a ¿qué? A una ley de leyes, la Carta Magna, la Constitución. Y la Constitución no ha cambiado, porque es una hechura de los grupos de poder. Los presidentes son guachimanes, que los grupos de poder cuando no están de acuerdo lo cambian, lo sacan. Ya comentaron, eso es. En cambio el pueblo es otra cosa. La nación somos todos, pero la nación se fracturó en dos clases. Uno es el pueblo y el otro es el Estado. Lucha de clases, ¿ya amigo? Eso es lo que estamos viendo ahora. Bien, compañero. Compañero, sí, pero antes, amigo, apóyame la garganta. ¿Esta clase dónde hay? ¿Dónde hay estas clases? ¿Dónde hay, compañero?